Hola, ¿qué tal? El versículo 29 del capítulo 25 del libro del Éxodo nos da una declaración muy importante y muy trascendente en el entendimiento del santuario. Leemos así: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La indicación es clara. El santuario, por construirse, habría de seguir un patrón, un modelo, un diseño preestablecido. No habría de construirse conforme a modelo humano conocido previamente, ni conforme a ingenio humano innovador. El modelo, el diseño, ya existía e iba a ser mostrado en el monte. ¿Qué significaba esto? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Era trascendente seguir el modelo impuesto? La expresión conforme al modelo es repetida otras veces en la Biblia en el mismo contexto de la construcción del santuario. Por ejemplo, en Éxodo 25:40 y Éxodo 26:30 recuerdan la indicación dada directamente por Dios y enfatizan las palabras literales de Dios. Otra cita es Números 8:4, donde se registra el cumplimiento de esta indicación al construir los utensilios del santuario. Otra repetición de la misma expresión se le acredita al mártir Esteban antes de su apedreamiento, cuando, hablando del santuario como el tabernáculo del desierto, vuelve a enfatizar que su elaboración fue conforme al modelo. Hay una mención más en Hebreos 8:5 y nuevamente se recuerda la indicación de que al construir el santuario se siguió un modelo mostrado. Construir conforme al modelo fue una indicación respetada también en el templo construido casi 5 siglos después por el rey Salomón. La escritura dice así: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para poner las cámaras alrededor, para las tesorerías de las cosas santificadas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Esto nos lleva a una pregunta necesaria que ha sido y es interés de muchos. ¿A qué modelo se refería? ¿Por qué es importante la indicación conforme al modelo? Veamos. La palabra hebrea original para modelo o diseño es tabnid. Y según el léxico de Kuller, puede tener por lo menos los siguientes 8 diferentes pero relacionados significados: original, prototipo, copia, duplicado, modelo, imagen, semejanza, plano de un arquitecto. Es decir, cualquiera de las anteriores palabras pueden ser usadas en lugar de diseño o modelo. Moisés vio un tabnid y pudo ser un original, prototipo, copia, duplicado, modelo, imagen, semejanza, plano de un arquitecto. ¿Qué vio realmente Moisés en el monte Sinaí? Al respecto, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, un teólogo adventista muy conocido, resume así: parece más probable que lo que Moisés vio fue el arquetipo mismo del santuario celestial, es decir, el original, o un modelo tridimensional en miniatura de él. La conclusión del doctor Rodríguez es significativa y lógica. Si a Moisés
le fue mostrado un tabnid que debía seguir para construir el santuario, y ese tabnid puede referirse tanto a un original como a una copia o a un modelo en miniatura que fungiera como patrón. Entonces Moisés pudo haber visto el original mismo o, en su defecto, un modelo en miniatura. La conclusión del pastor Rodríguez no está sola. El doctor Richard M. Davidson declara: es probable que a Moisés le fue dada una visión del santuario celestial y entonces se le proveyó con un modelo en miniatura del santuario como un modelo para copiar al construir el terrenal. Y según el relato bíblico, enseguida después de la indicación de construir conforme al modelo, Dios le dio a Moisés especificaciones precisas del tipo, de la forma y modelo de construcción. Eso lo encontramos en Éxodo 25:10 hasta el capítulo 31. En suma, del relato bíblico aprendemos que fue Dios mismo quien dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño, forma, así como de los materiales que debían emplearse en la construcción del tabernáculo y de todos los objetos y muebles que había de contener. Dios presentó ante Moisés un modelo conforme al cual habría de trabajarse y enfáticamente instruyó a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. No se permitió que Moisés ni sus obreros planificaran la forma ni los métodos de construcción del edificio. Dios mismo trazó el plano y se lo dio a Moisés en visión y en palabras. Y en base a ese modelo, Bezaleel, Aholiab y un gran equipo de orfebres harían su trabajo. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de haber construido conforme a un modelo? Muchas. La primera que mencionamos es el hecho de que tanto la copia, es decir, el santuario del desierto, como el original, es decir, el santuario celestial, habrían de tener cierto grado de correspondencia. Es decir, aunque no iguales, sí habrían de tener cierta semejanza. Eso es obvio. Al construirse conforme a un modelo, tanto el original como el construido tienen semejanza estructural. Además, consistentemente, así como en el santuario en tienda portátil, en los templos posteriores se mantuvo la estructura de un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En segundo lugar, mencionamos la lógica de una correspondencia funcional, es decir, las funciones que desempeñaba el santuario del desierto para con el campamento hebreo reflejaban como una sombra las funciones propias del santuario celestial para con la creación de Dios. Así, entendemos por qué habría de ser ubicado en el centro del campamento, por qué sería considerado la casa de Dios, el lugar de juicio de Dios, el lugar desde donde Dios guiaba a su pueblo, etc. El santuario, sus funciones y sus rituales señalaban grandes realidades de la obra divina. Y esto es corroborado claramente en la Escritura. El apóstol Pablo habla del santuario como una figura de las cosas celestiales. Dice así en Hebreos 8:5 y 9:23, los cuales, refiriéndose a los ritos del santuario terrenal, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso, entendemos que el santuario terrenal era una figura y sombra del santuario o templo celestial,
de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, según Hebreos 8:29, y fue construido con el propósito de que a través de las cosas visibles y temporales, es decir, el santuario terrenal, podamos comprender las cosas invisibles y eternas, es decir, el santuario celestial. Y en tercer lugar, repetimos necesariamente el uso del santuario y sus rituales como un libro de texto sobre el gran plan de la redención. Hoy entendemos que todo el sistema ritual, es decir, sacerdocio, sacrificio, ofrendas, eran una representación típica de ese evento glorioso llamado plan de la redención. Desde la inauguración del tabernáculo, el continuo, el día de la expiación, todo señalaba a una realidad gloriosa del plan de Dios. Y ese es el precioso tema de esta serie. Entonces, ¿hay relación entre el santuario hebreo y el santuario celestial? ¿Era trascendente construirlo conforme al modelo? Como respuesta a la primera pregunta, se presenta un dato muy interesante mencionado por el autor de Hebreos. El santuario del desierto, con todos sus servicios y utensilios, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. De esta declaración, pareciera que somos invitados a pensar que el santuario del desierto era una representación en miniatura del santuario celestial, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, el modelo mostrado a Moisés estaba muy relacionado con el verdadero tabernáculo. De ser así, y el autor de Hebreos así lo muestra, surge la respuesta a la segunda pregunta: la importancia de seguir fielmente el modelo mostrado estriba en que representaba las cosas celestiales. En otras palabras, siendo una representación de las cosas y planes celestiales, debían de seguirse fielmente las indicaciones para evitar una mala representación de los planes de Dios. Edificarlo conforme al modelo era importante, porque era Dios que quería mostrar, por lo menos en figura y sombra, su programa eterno para con el hombre. De allí que el santuario del desierto fuera una especie de libro de texto, donde los israelitas aprenderían de las cosas celestiales. El diseño del tabernáculo, sus utensilios, su acomodo, los sacrificios, el sacerdocio y muchas cosas más relacionadas con ello apuntaban a una realidad celestial. Era necesario seguir al pie de la letra las indicaciones de su elaboración y de sus servicios religiosos. No seguir el modelo equivalía a mal representar las cosas celestiales. Hoy nosotros también podemos aprender muchas de las cosas celestiales a través del antiguo santuario israelita. Hemos de conocerlo, de estudiarlo, de procurar entenderlo. A través del santuario, muchas y eternas verdades celestiales pueden aclararse a nuestro entendimiento, y nuestra fe y esperanza y misión se fortalecen mientras esperamos a nuestro Redentor. Dios te bendiga.